Muy bien, gracias Samuel. Bienvenidos al estudio del Evangelio para el quinto domingo de Epifanía. En esta ocasión vamos a estar considerando el texto que corresponde para el leccionario trienal, el ciclo A, Mateo capítulo 5, los versículos 13 al 20. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, guarda constantemente a tu familia, a la iglesia, en la verdadera fe, para que confiando en la esperanza de tu gracia celestial, permanezcamos siempre bajo la protección de tu gran poder. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El texto del domingo para el leccionario trienal, entonces, es este texto bastante inicial dentro del Sermón del Monte. Pensé que sería bueno ubicarnos dentro de la estructura general del Sermón del Monte primero. Me parece una buena estructura, una buena propuesta de la estructura en Mateo, la que hace el exégeta católico Joseph Fitzmyer, en realidad no en un comentario de Mateo, sino en un comentario de Lucas sobre el sermón allí de la planicie. Él, para contrastar lo que hace Lucas con el sermón expresa o articula esta estructura del sermón del monte en 5 partes, básicamente. Una introductoria, en la que incluye Fitzmyer las bienaventuranzas y las declaraciones introductorias del Sermón del Monte, el enunciado del tema en el que Jesús contrasta 3 tipos de rectitudes: la de los doctores o escribas, la de los fariseos y la de los cristianos. Y luego, entonces, en base a estos 3 tipos de rectitudes, Fitzmyer identifica justamente en la confrontación de las 2 primeras, el discurso en contra del tipo de justicia o de rectitud de los escribas, con las 6 antítesis: ustedes escucharon o a ustedes se les ha dicho tal y tal cosa, pero yo les digo tal y tal otra. El segundo bloque es la confrontación de la rectitud propuesta o del modo de justicia propuesto por los fariseos, en los que Jesús aborda 3 prácticas de piedad, condenando la piedad farisaica y explicando cómo es la forma de vida cristiana. Y finalmente una última sección en la que describe con una serie de máximas o de frases casi aisladas la rectitud o la justicia propia de los discípulos de Cristo. No, está bastante buena la estructura, me parece, del Sermón del Monte que plantea Fitzmyer. Con este esquema estaríamos este domingo considerando casi la totalidad de la parte inicial del Sermón del Monte, en las declaraciones introductorias, más el enunciado del tema con los 3 tipos de justicia. Quizá más útil en realidad para el recorte que el leccionario trienal hace de nuestro texto, o del texto del domingo, es la estructura que Hans-Dieter Betz, un exégeta luterano, ha propuesto en su tomo sobre el Sermón del Monte. Betz plantea toda esta gran cantidad de secciones, 8 secciones en total, algunas iniciales, esas 3 de arriba, otras finales o que funcionan como conclusión, y en el medio casi que se trata del cuerpo de la enseñanza de este gran primer bloque discursivo, gran sermón dentro del Evangelio de Mateo, ¿no? Recordamos que este es el primero de 5 grandes bloques discursivos que tenemos en Mateo y que están intercalados con secciones narrativas. Casi articulan o estructuran todo el Evangelio, los grandes bloques discursivos, y el Sermón del Monte es el primero. El texto para el domingo en el leccionario trienal son las 2 últimas partes de las secciones introductorias. Entonces, las bienaventuranzas no, son lo previo, y avanza Jesús entonces con una sección de llamamiento a los discípulos que lo están escuchando, a la multitud que los está escuchando y a quienes él está enseñando. Y Betz define esto, los últimos versículos que tocan para el domingo, como principios hermenéuticos.
que Jesús establece de cómo él lee las escrituras o cómo él interpreta las escrituras. No le voy a discutir mucho a Betts por la autoridad que el hombre tiene como especialista, y especialista en el Sermón del Monte especialmente, pero de todos modos personalmente creo que más que poner una hermenéutica Jesús allí, está abriendo y estableciendo el ABC del reino de los cielos que Jesús está inaugurando y articula ese ABC del reino que él viene a traer en términos particularmente de la ley. Cristo frente a la ley y su comunidad de discípulos frente a la ley, obviamente en el contexto de un Mesías de Israel, que viene no en el aire ni cae como un paracaidista en medio de la nada, sino el Mesías que viene a cumplir la ley, eh, por un lado, y por el otro lado, un Mesías que al abrir su predicación parece estar desafiando a la ley o poniendo en jaque el lugar que la ley del Antiguo Testamento y los profetas tenían por la autoridad que Cristo tiene y por la prioridad que Cristo mismo y que el Evangelio tiene en un contexto de un Israel marcado por la ley, por ser la única palabra de Dios que tenían, y por el otro lado, marcado por la ley, por un pensamiento legalista, básicamente. Así que la aparición de Cristo en escena en el Evangelio de Mateo obviamente representa un desafío a la forma de pensar legalista de escribas y de fariseos, a los que Jesús va a estar confrontando desde aquí en más en el Evangelio, eh, por lo que hace falta que Jesús aclare y ponga ese ABC del reino en relación particularmente a la ley, porque Él es el Mesías de Israel, que cumple la ley y que cumple las promesas del Antiguo Testamento, y porque parece ser un pretendiente de Mesías que se está oponiendo a la ley, o al menos ciertamente se está oponiendo al legalismo de Israel. Así que nuestro texto está abarcando estas dos secciones bien iniciales, posteriores a las bienaventuranzas. Vamos, si les parece, a la traducción del texto, a menos que haya preguntas o comentarios de esta primera parte introductoria que trajimos. Igualmente, oportunidad para hablar ahí cuando sea o cuando quieran hacer comentarios o preguntas o lo que quieran, se puede interrumpir sin dudas. Vamos entonces a la traducción del texto, versículo 13. Giméis tojalas desques, vosotros vosotros sois la sal de la tierra, en de tojalas morante en tini jaliste setai. Pero sí, pero en el caso de que tojalas, la sal, moraino es volverse torpe, tonto, o en este caso obviamente la sal no se atonta o no se vuelve tonta, sino se pierde el sabor o pierde la función, ¿no es cierto? Si la sal pierde su función, en tini, ¿con qué o por medio de qué? Jalisteseta, y esto es el futuro de jalizo, que es salar, ¿con qué será salada nuevamente? Personalmente creo que el objeto del verbo pasivo, perdón, sí, el sujeto del verbo pasivo, ¿con qué será salada? Es la sal a la que hace referencia Jesús aquí en esta misma pregunta, aunque algunos comentaristas plantean que con qué será salada la tierra y no la sal. Es decir, si la sal no hace su tarea por perder su sabor, ¿con qué va a ser salada la tierra si la sal deja de cumplir esa función? Eis udenis hiei eti, empiezo a traducir desde atrás para adelante casi, ya no sirve o ya no es potente para nada,
o para nada sirve ya, exo, salvo que, o sino para, siendo arrojada afuera, o siendo echada afuera, catapateista y hipotonantropon. Siendo arrojada afuera, la sal, o siendo desechada, sirve para, aquí el infinitivo auristo catapateo, de catapateo, pisar o triturar con los pies, está señalando el propósito del isgio aquí, el ser fuerte para o ser útil para. Así que ya no es útil para nada, salvo, eime, para ser pisoteada hipotonantropon. El lenguaje que utiliza Jesús aquí, tanto en este versículo como en el siguiente, donde él propone esta otra imagen de la luz y ya no la sal, son definiciones realmente llamativas con respecto a los discípulos suyos. Y los comentaristas señalan el hecho que tanto aquí como en el siguiente versículo se utiliza en forma explícita el pronombre personal himeis, pone un gran énfasis casi polémico de parte de Jesús. Vosotros sois, no otros. Frente a otras alternativas, son vosotros los que cumplen esta función de sal de la tierra. Se discute entre los comentaristas, obviamente, a qué se refiere con que somos sal de la tierra, y quizá el repaso característico es cuáles son las funciones clásicas que se le ha dado en la antigüedad a la sal. Básicamente son tres las funciones normales que se le daba a la sal: sazonar la comida, preservar productos de su putrefacción y purificar objetos o personas. En el Antiguo Testamento tenemos las tres funciones dando vuelta, y particularmente en el templo, en los sacrificios del templo, la sal tomaba el último rol particularmente, ligado obviamente o derivado del segundo rol, ya que la sal preserva. Entonces funcionaba como un elemento purificador de los sacrificios que se ofrecían en el templo. ¿Cuál es la función a la que hace referencia Jesús aquí? Los comentaristas no se ponen de acuerdo y básicamente llegan a la conclusión de que tomar una decisión frente a la otra no hay mucha base para hacerlo en realidad, ¿no? La tierra en sí no se salaba o no tenía, no era el objeto a salar, como es obvio y se puede ver también por las funciones que se le daba en la antigüedad. Nadie salaba tierra. De todos modos, obviamente Jesús está utilizando una metáfora aquí para hablar de la tierra de Israel o del mundo, como aquello a lo que la iglesia es llamada a funcionar como sal. Si la tierra es comida, la iglesia está llamada para ser la sazón, o si es un producto en descomposición, la iglesia está llamada a ser preservadora en contra de esa putrefacción, o si la tierra ha de ser ofrecida en sacrificio a Dios, la iglesia es el elemento purificador de ese mundo contaminado para ser presentado como sacrificio a Dios. La amenaza final, aquello único para lo cual seguiría siendo útil la iglesia si deja de cumplir su función como sal, ese catapateo final, es lenguaje bélico o político característico en los profetas, especialmente Isaías, para el anuncio de juicio. La imagen es propia de un rey que vence a otro y que pisotea al otro luego de la derrota, y imagen que nos remite hasta la mismísima
caída en pecado y condena sobre la serpiente que va a arrastrarse sobre su vientre, ¿no es cierto? Es decir, el, la iglesia tiene este propósito y la comunidad de discípulos que Jesús está inaugurando con su irrupción en escena, tiene este llamamiento de ser sal de la tierra, sal del mundo, y so pena o bajo la advertencia de esta condena tremenda que está abriendo aquí al final del versículo. Versículo 14 y en adelante, la siguiente imagen o segunda imagen que Jesús trae, luego de la sal, ahora Él nos llama luz. Gimeises tetofos tu cosmo. Vosotros sois la luz del mundo. Udinatai polis cribenai epano orus keimene. No puede una ciudad ser escondida están habiendo sido puesta. Keimai es el verbo que tenemos aquí, es participio pasivo. Keimene, habiendo sido puesta o edificada, epano orus, sobre un cerro, en la cima de un cerro. Ude caius sin lignon, caeticea sin auton hipoton modion, ni tampoco se enciende, caio es encender un fuego o una luz en este caso, ni tampoco se enciende una luz y se la coloca, y la colocan, perdón, plural, tercera persona del plural, y la colocan a la luz hipoton modion. El modios, el término modios es una especie de balde o de canasta para guardar granos generalmente, y tenía más o menos unos 8 litros de capacidad, así que un balde mediano. Nadie, es decir, ni encienden una luz y la colocan debajo de un canasto, al epitenlignian, sino sobre el repisa para la luz o el soporte para la lámpara, cailampe pacintois en teoiquía. Y así, o para que ilumine o alumbre a todos en la casa. Jutos lampsato tofos gimonen prostenton antropon, del mismo modo o así. Aquí tenemos un imperativo dirigido a to fos, gimón, a la luz vuestra. Así debe la luz vuestra iluminar. Lampto es el verbo iluminar, el mismo verbo que se utilizó hacia arriba. Del mismo modo debe la luz vuestra iluminar delante de los hombres. Hopos, el adverbio hopos se indica resultado, y en este caso un resultado con propósito, a fin de que idosin, viendo o cuando vean, himon takala erga, las buenas obras vuestras, kai doxasosin, también glorifiquen ton patera gimón ton entoisura nois, al Padre de ustedes que está en los cielos. Jesús aquí utiliza esta nueva imagen de la luz, ahora ya no la sal, sino la luz, también con alcance universal. En este caso no utiliza el término geográfico ge, tierra, sino cosmos, referente a la humanidad que habita el mundo, o al mundo en cuanto humanidad. Vosotros sois la luz del mundo. Esta imagen de ser luz del mundo en la literatura judía es una imagen que se le asigna normalmente a la Torá, a la ciudad de Jerusalén o a grandes figuras dentro de Israel del Antiguo Testamento. Jesús aquí está dándole este atributo a sus discípulos. Recordamos obviamente en el Evangelio como Jesús mismo se llama así, la luz del mundo también. Uno podría decir, así como suena casi pretencioso darle a sus pobres ovejitas este rol universal de
de sazonar, purificar o preservar al mundo entero, o ahora de iluminar al mundo entero. Obviamente, tanto más suena pretencioso el peso del llamamiento que Jesús está dándole a sus discípulos, si consideramos que se trata del mismo rol que Cristo se atribuye en el Evangelio de Juan. Es decir, este rol es un rol cristológico y Cristo se lo está poniendo encima a la propia iglesia con el llamamiento con el que abre el Sermón del Monte: ser sal para el mundo y luz para el mundo. Siguientes versículos, versículo 17, pasamos ahora en la estructura del Sermón del Monte, entonces, a esta segunda sección, o tercera sección en realidad, toda la parte del bloque inicial. Teníamos las bienaventuranzas, la segunda sección, la que acabamos de terminar, con el llamamiento a sus discípulos en esta afirmación doble de ustedes son la sal y ahora ustedes son la luz, y finalmente lo que Betz llama la hermenéutica que Jesús está planteando, pero en realidad yo proponía mejor pensarlo en términos de la descripción del reino, en términos de la ley o a la luz de la ley. ¿Qué tipo de reino abre Jesús frente a la ley, frente a la ley y los profetas, o particularmente frente a la ley? ¿Qué función tiene o deja de tener la ley para este Jesús? Versículo 17, me nomise tejoti, no piensen que nomitzo, esto es imperativo ahorita de nomitzo, pensar o suponer, no piensen que elton catalizai ton nomon tus profetas. No piensen que vine para catalío, es desarmar, deshacer, o en este caso, al tratarse de textos autoritativos como ton nomon tus profetas, la ley o los profetas, catalío toma el sentido de anular o invalidar. No piensen que vine para anular o para invalidar a la ley o a los profetas. Uk elthon catalizai a la plerosai. No he venido para anular, sino para cumplir. El sentido del pleroo aquí es un poco también objeto de discusión. Una de las alternativas, personalmente creo que la menos válida, es la de pleroo, en el sentido de, recordamos, el verbo pleroo puede significar completar algo que estaba incompleto. Es decir, un vaso que estaba a la mitad, si lo lleno, ahí estoy haciendo la acción de pleroo. Jesús viniendo a completar la ley no es totalmente raro, porque de hecho esta era una tradición en la expectativa mesiánica, de que cuando viniera el Mesías funcionaría como un nuevo Moisés que completaría la promulgación de la ley entera. Moisés dio gran parte de la ley, pero el Mesías daría lo que le faltaba. Entonces este pleroo para el que vino Cristo significaría básicamente eso, que este Jesús vino para dar la sanción, decir lo que faltaba de la ley. En el siglo III, más o menos cuarto, en la sátira, hay una sátira rabínica judía en contra de los cristianos, describiendo a Jesús justamente en estos términos, como que el Mesías de los cristianos es tan sabio y tan inspirado por Dios al punto de ser capaz o de pretender completar lo que le había quedado a medio camino a Moisés, y esto lo utilizan como una burla en contra de los cristianos y de Cristo particularmente. La otra posibilidad es que se trate del sentido de dar cumplimiento. Mateo particularmente utiliza una gran cantidad de veces el verbo pleroo para referirse a cómo la historia de Jesús
cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Si es este el caso, entonces Jesús está diciendo aquí que no solamente no vino a anular la ley, sino que vino a darle cumplimiento en su propia persona, naciendo donde la ley y los profetas anunciaban, haciendo la función mesiánica anunciada y profetizada por el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo satisfaciendo la demanda de justicia de la ley y satisfaciendo la condena que la ley pronunciaba con razón sobre la humanidad. Un comentarista de nuestro sínodo, Jeff Gibbs, toma el sentido de plero como el de encarnar, diríamos nosotros en español, enact, dice él, que significa actuar la ley o hacer en sus actos concretos lo que la ley demanda, básicamente. Personalmente comparto esto y creo que el dar cumplimiento es el sentido más válido, especialmente por el uso que Mateo hace del verbo plero. Versículo 18, amén garlego jimín, pues de cierto les digo, o ciertamente les digo a vosotros, geosamparel cejouranos caijeque, hasta que pase el cielo y la tierra, iotagen en mía queraya, me parelce apotunomu. Ni una iota, iota es la letra I que tenemos justamente al principio de esta misma línea, ni una I o un cuernito, ciertamente no pasarán de la ley. Geosam panta genetai, hasta que todo quede cumplido, todo sea cumplido. ¿A qué se refiere con el cuernito? Con ambas letras, la iota y el cuernito. La iota, la I en griego, obviamente está haciendo, o tiene por detrás la letra más pequeña en el hebreo, la yod, que tenemos allí, por ejemplo, la palabra bereshit, que tenemos en pantalla. Y por cuernitos, se utilizaba el término cuernito para las puntitas del dibujo de las letras en hebreo. Lo que está diciendo aquí Jesús es ni la letra más pequeña del alefato hebreo, ni siquiera una puntita del dibujo de las letras hebreas va a pasar, es decir, no va a tener su cumplimiento hasta que todo suceda efectivamente. Versículo 18, entonces, Jesús está afirmando la eternidad y lo inamovible de la ley de Dios, no pasa y no ha de quedar sin cumplimiento, y es esta la causa por la que Jesús no vino a anular la ley, sino que precisamente vino a darle ese cumplimiento. Es en él en el que esta naturaleza propia de la ley alcanza su realidad. En él se cumple toda la ley. Últimos versículos, anteúltimo versículo 19. Joseanun leise mian tonentolon tuton ton elagiston kai didaxe jutos tus antropus, el que, por lo tanto, saca una conclusión o una derivación. Por lo tanto, el que lice, lío es soltar, y en este caso, soltar a uno de los mandamientos estos, el más pequeño. Soltar se refiere, por el paralelismo que tenemos aquí en la siguiente parte, soltar se refiere a tomar a la ligera, no como algo de cumplimiento estricto, sino como algo que puede ir y venir sin necesidad rigurosa de que se cumpla realmente, ¿no? Así que el que tome a la ligera
a uno de estos mandamientos, los más pequeños, caididaxe jutos tus anthropus, y enseñe de esta forma a los hombres, el agiston clefesetai será llamado, esto es futuro pasivo de caleo, será llamado el más pequeño, ente basileia tonuranon. Sí, segunda parte del versículo, Jos dan, pero el que oyese caididaxe, el que haga y enseñe, jutos megas clefesetai, haga y enseñe la ley, obviamente, este será llamado grande en Tepasileia Tonurano, será llamado grande en el reino de los cielos. Como decimos, Jesús está en el versículo 19 ahora derivando una conclusión, una consecuencia de lo previo que dijo ahí en el versículo 17, 18. 17, no vine para anular, sino para cumplir. Explica en el 18 por qué, el gara, pues porque la ley no está para que deje de cumplirse, sino que toda la ley entera ha de cumplirse. Y ahora el versículo 19 pone esta regla aplicada o que desafía en realidad a la iglesia o a los discípulos suyos como hacedores y como maestros de la ley. El que tome a la ligera y enseñe a tomar a la ligera a los hombres la ley, inclusive las más pequeñas, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que haga y enseñe de acuerdo con la ley, deberíamos suplir aquí, Jesús no lo dice, pero es obvio que está omitiendo esta frase, el que haga y enseñe la ley, o de acuerdo con la ley, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuáles son los mandamientos pequeños y qué es ser pequeño o llamado pequeño? También tema de mucha discusión entre los comentaristas o a lo largo de la historia de la interpretación del texto. Los mandamientos más pequeños puede que sean una referencia casi irónica de parte de Jesús a la distinción que los escribas hacían entre mandamientos livianos y mandamientos pesados, y esa distinción los escribas lo hacían para hablar de qué consecuencias tiene romper un mandamiento pequeño y qué consecuencias tiene en la eternidad romper un mandamiento grande. En la doctrina o en la historia del dogma cristiano, obviamente también tenemos múltiples clasificaciones de mandamientos, así como también los tenemos de las doctrinas como principales y secundarias, todo esto, ¿no es cierto? El propósito, obviamente, por el que Jesús mejor dicho, el propósito por el que la iglesia cristiana distingue entre un tipo de ley y el otro, o un tipo de doctrina y el otro, no es para especular, cosa que sí estaba pasando con los escribas, ¿no es cierto? La distinción era justamente para decir, bueno, qué cosa tenemos que obedecer en serio y qué cosa podemos ser un poco más laxos. Jesús está diciendo aquí, nadie puede tomar en forma liviana ni siquiera a uno de estos mandamientos más pequeños. La otra interpretación del mandamiento más pequeño es que Jesús está haciendo referencia a estas marcas pequeñas de las que habla Jesús en el versículo 18. Ni siquiera la parte más pequeña de la ley va a quedar sin cumplimiento. Entonces, el que tome a la ligera inclusive esas partes más pequeñas de la ley, ese será llamado pequeño en el reino de los cielos. Alguien me está escribiendo en la pantalla, pero no sé cómo hacerlo. A ver, cuidado con el lápiz aquí en la pantalla. Ser llamado pequeño, también hay dos alternativas, o que Jesús está haciendo un paralelismo aquí, que no debe ser tomado otra vez como excusa para decir, bueno, seré pequeño, pero estoy adentro del reino de los cielos, así que puedo tomar algunos mandamientos a la ligera, total, mientras que esté adentro, ente Basileia, no me importa ser grande o ser pequeño.
Obviamente esa es una mala interpretación. No sin esta intención, pero de todos modos muchos de los intérpretes venerables toman al el Agistos del será llamado pequeño como referente a aquellos que eh, por su pese a su fe, no cumplen la ley ni viven de acuerdo estrictamente a la voluntad de Dios, por lo que eventualmente estarían dentro del cielo, pero van a tener menor gloria que aquellos que sí reciban toda la gloria, pensando en los términos de jerarquía de gloria, que es un concepto bíblico realmente, ¿no? Puede ser, no obstante, me parece por el modo de pensar semita que Jesús obviamente tiene y que está manifestando aquí en nuestro texto, casi como que ser el agistos deberíamos identificarlo con la condena, con el riesgo de condena. El megas en el reino de Dios es quien recibe honor, y el agistos es quien recibe el repudio. Entonces, así como se trata el mandamiento, así seremos tratados en el día final, básicamente. Personalmente me inclino más por no tomar esto como un cristiano que pasa como por el fuego, diría Pablo en 1 Corintios, sino como referente a la condena que viene encima de quien tome a la ligera la ley de Dios. Jesús está poniendo la vara alta con respecto al valor que tiene la ley y a la gravedad que la ley tiene para la iglesia también. Último versículo, versículo 20, Legogar Jimin Joti, pues les digo a vosotros que en me periseuse Jimón Gedicayosine, si la justicia de ustedes no abunda, pleion más que la de los gramateon caifarisaion, la de los escribas y fariseos, Ume eisel cete en Basilei Antonuranon. Ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Jesús poniendo aquí perdón, Roberto Calero quería hacer una pregunta. Roberto. Samuel, Samuel me está escribiendo en privado, por eso. Decía, Jesús está oponiendo y confrontando la medida de justicia de los escribas y fariseos, diciendo y poniendo la demanda sobre la iglesia y sobre los discípulos por encima de esa medida de justicia de los fariseos. ¿Cuál es la justicia de los fariseos y dónde está la vara esa que Jesús parece estar demandando superar o está pidiéndonos que superemos? Hans Dieter Betz, el comentarista que recién indicábamos, él dice las antítesis que van a venir ahora a continuación, versículo 21 hasta el 48, tenemos esas 6 antítesis. A ustedes se les dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Betz dice, las mismas antítesis nos describen en realidad los rasgos propios de la justicia de escribas y fariseos que Jesús critica allí en las antítesis. Y básicamente lo que va a hacer Jesús entonces en lo que viene a continuación es denunciar que esa justicia es
inaceptable o insuficiente porque pretende un cumplimiento externo de la letra solamente, el mínimo necesario, es decir, el mandamiento que manda no matar, solamente me pide no matar, pero yo puedo odiar entonces a mi hermano. No, dice Jesús, eso es tomar el mandamiento solamente en su cumplimiento externo, y esa es la medida de justicia insuficiente que los escribas y fariseos representan. Una segunda característica es la sujeción de la Torá, de la ley divina, debajo de la tradición de los hombres. Y esto para especular y para otra vez reducir el peso y la gravedad de la ley. Y una tercera característica de la justicia de los escribas y de los fariseos es que con esta justicia buscan la gloria de los hombres, buscan el aplauso de los hombres, como especialmente en la última parte del Sermón del Monte lo vemos criticado por el Señor, cuando golpea contra los fariseos y la oración no por piedad real, no en lo privado y en lo oculto a nuestro Dios, sino delante de la gente para que la gente lo aplauda, ¿no es cierto? Buen dato que trae Betz entonces, este tipo de cumplimiento de la ley obviamente manifiesta una justicia insuficiente que Jesús no va a aceptar, sino que demanda superar. No obstante esto, me parece que Betz queda corto en hablar de clase, de justicias casi en términos cuantitativos. La justicia superior, sabemos, no es justicia de hombres. Y Jesús no está poniendo aquí una demanda sobre la iglesia de ser 3 kilos más justos que los escribas y fariseos con una justicia propia realmente. La justicia superior que es necesario que los discípulos tengan para poder entrar en el reino de los cielos no puede ser otra que la justicia de Cristo mismo. De modo que lo que hace insuficiente a la justicia de los fariseos, me parece, es, más allá de lo que Betz dice, es otra cosa. Es que ambos, empiezo por lo último aquí, ambos edifican su justicia sobre la fuerza propia. Una justicia propia como edificar sobre la arena y no sobre la roca. Quizá en forma característica, los escribas a los que Jesús denuncia aquí eran los especialistas en la ley que manipulaban la ley para reducir la gravedad. Entonces edificaban una justicia propia casi por vía de diluir la fuerza de la demanda del mandamiento o diluir la gravedad de la demanda del mandamiento. En el caso de los fariseos iban para el otro lado, engrosando la ley por adición o por añadirle tradiciones humanas, como Jesús mismo va a denunciar en el Evangelio contra los fariseos. Entonces, ya sea por vía de tratar de achicar la demanda de la ley o de agrandar la forma de justicia con tradiciones humanas, desviando o corriéndose del centro de la ley. Por ejemplo, como en Mateo 23, después Jesús va a decir que los fariseos se dedican a lo que no tiene importancia en lugar de dedicarse a lo que hace al mandato y a la justicia. Jesús está volviéndolos al pie, volviéndolos a la ley, a los discípulos, pero especialmente planteándoles que el acceso al reino de Dios solamente funciona por una justicia totalmente de otra naturaleza, no cuantitativamente superior, sino cualitativamente superior. Es la justicia que no logran ni fariseos, ni escribas, ni tampoco los discípulos por sí solos, sino es esta justicia de Cristo particularmente. Bien, así que resumiendo el contenido de estas dos partes que hacen el Evangelio del domingo, tenemos el llamamiento a los discípulos a ser sal del mundo y luz del mundo, y esto con un propósito obviamente
misional de cumplir la función de la ley, de la sal, perdón, sea la que sea, y cumplir la función de iluminar al mundo para que glorifique al Padre, lo que obviamente, en los términos de Jesús mismo, involucra nuestras buenas obras visibles, pero al mismo tiempo la confesión del Padre o la doctrina divina que hace decodificar quién está detrás de las buenas obras. Es el Dios Trino, obviamente, ¿no? Y la segunda sección del texto que acabamos de traducir, como decíamos desde un comienzo, el ABC sobre el reino de Dios que está viendo Cristo con su irrupción en escena, y ese ABC en términos del lugar que la ley tiene. Cristo no vino a anularla, sino a darle cumplimiento, y por lo tanto pronuncia un grave repudio hacia el que desprecia la ley y exaltación del que la guarda efectivamente. Los versículos que siguen a cada una de estas dos partes, el versículo 18 y el versículo 20, están elaborando sobre los otros puntos que tenemos aquí. Es decir, Cristo no vino a anular porque la totalidad de la ley ha de cumplirse, y el repudio de los que desprecian la ley y la exaltación de los que lo guardan presupone la necesidad de una justicia superior, no como la de los escribas que reducen la ley tratando de achicarla, ni la de los fariseos que inventan otra ley paralela, sino la de aquellos que guardan la ley divina o divinamente revelada. Bien, hermanos, no sé si hay preguntas o comentarios hasta aquí del texto. Estamos bien. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Breves comentarios, espero ser breve, con respecto a la historia de la interpretación del Sermón del Monte en general, pero también de nuestro texto. Voy a reflejar dos posturas aquí. Una, la de un comentarista luterano, pero liberal, Ulrich Lutz. El hombre es autor de un comentario importante al Evangelio de Mateo, y él dice, la historia de la interpretación de este texto, especialmente nuestro texto, es quizá uno de los textos más comentados y más discutidos a lo largo de la historia. Esa historia inmensa él la organiza a partir de la definición de iglesia y de secta que propone el sociólogo Ernst Treschow, hombre de la modernidad del siglo XIX, XIX. Treschow dice, existen dos tipos de cristianismos. Un cristianismo iglesia, que es aquel cristianismo que tomó estructura institucional y que manipuló normalmente la radicalidad de la demanda del Evangelio. Y existe otro tipo de cristianismo, al que Treschow llama secta, que representa aquellos movimientos más revolucionarios y que se sostuvieran sobre la demanda radical del Evangelio. Treschow dice, la iglesia primitiva y Jesús mismo fueron más un movimiento sectario que iglesia institucional, aunque suene raro, pero es la idea típica en la modernidad y en el liberalismo. Sobre esta base, entonces, Ulrich Lutz dice, en la Edad Media primó la interpretación de iglesia de este Sermón del Monte con una doble ética, con esa idea de una doble ética. Jesús pone preceptos para todos los cristianos, hay una ética válida para toda la iglesia y hay otra ética que es válida solamente para los cristianos perfectos o superiores,
Y esto sucedió en la Edad Media con la idea del monasticismo, los monjes como cristianos de otra categoría. Entonces el Sermón del Monte se aplica en realidad solo a esos cristianos perfectos, porque son los consejos evangélicos que Jesús vino a traer y a añadir encima de la ética normal cristiana. Todos los cristianos tenemos los 10 mandamientos, solamente los más perfectos tienen al Sermón del Monte como ideal ético. Lutz entonces dice, esto es muestra de la manipulación del texto bíblico que sucedió en la Edad Media. Los reformadores más importantes como Lutero y Calvino, dice Lutz, ellos preservaron esa interpretación de iglesia contra los radicales anabaptistas, que exigían la perfección moral y ética del Sermón del Monte en forma literal. Lutz dice, siempre hubo a lo largo de toda la historia, tanto en la edad, los 1000 años de Edad Media en la que dominó la Iglesia con esa doble ética, como inclusive en la Reforma Protestante, siempre hubo una interpretación sectaria que tomó al pie de la letra el Sermón del Monte y que recuperó el carácter sectario de Jesús y de la predicación de Jesús. Traigo esto no porque porque esté de acuerdo con lo que Lutz plantea en gran parte, en gran medida. Sí me parece que Lutz está planteando algo cierto. El Sermón del Monte no debe ser tomado en forma figurada, o no uno definitivamente va a estar violando justo lo que Jesús está trayendo en su predicación del Sermón del Monte, si hacemos esto de la doble ética como en la Edad Media. Es decir, si manipulamos o aguamos, diluimos la radicalidad, lo radical extremo de la demanda de la ley que Jesús está poniendo sobre la iglesia. Ahora, no es cierto que los reformadores, o que Lutero particularmente, haya hecho esto, de manipular la radicalidad del texto, como ahora lo vamos a ver justo. Y tampoco es cierto que Jesús y la iglesia primitiva no tenían rasgos no pensaban en institución eclesiástica, ni tampoco pensaban en términos de gracia. Obviamente sí lo pensaban, y es Jesús quien abre el evangelio de gracia. Entonces, básicamente me parece rechazable la idea de este Lutz, con que Jesús y la iglesia primitiva eran una secta revolucionaria y radical, y que el cristianismo que habló de perdón de pecados y de gracia es una distorsión del mensaje original. Pero es cierto que es una distorsión del mensaje del Sermón del Monte cuando se trata de bajarle los decibeles a la demanda que Jesús está poniendo sobre nosotros. Otra lectura de la historia de la interpretación, la que hace Lutero en el prefacio al Sermón del Monte. Lutero básicamente plantea esto así: ningún texto en las Escrituras fue distorsionado con tanta desvergüenza por Satanás como este texto, Mateo 5. Y hay dos formas en las que Lutero dice se distorsionó el mensaje del Sermón del Monte. Una distorsión es la de los juristas de Roma, es decir, los especialistas o los intérpretes romanos, que dicen que el Sermón del Monte no son mandatos para los cristianos, sino consejos opcionales para los que quieran lograr la perfección de la que hablábamos recién, y el efecto de esto, dice Lutero, es un doble estándar. Por lo tanto, inmoralidad en el pueblo y fariseísmo en los monjes. Al diablo con esto, dice Lutero, no. Y por el otro lado, el otro efecto es una santidad y salvación que depende de las obras. Lutero dice, pero hoy tenemos también a unos nuevos juristas o maestros de la ley cismáticos, los anabaptistas, que dicen algo que es cierto, son mandatos para todos los cristianos, pero imponen de esa forma un nuevo monasticismo
sacando a la gente del mundo y la vida cristiana no en el mundo, en las vocaciones cotidianas, sino dentro de la esfera de la iglesia o de la institución eclesiástica. Lutero dice, por estos ejemplos horribles, tanto de los juristas papistas como de los cismáticos, aprendemos y sabemos qué es lo que tiene en mente el diablo: exterminar la enseñanza cristiana pura. Por tanto, que cada predicador o ministro sea exhortado y advertido para mantenerse fiel y cuidar con diligencia el pequeño rebaño que le fue confiado, para que ayude a preservar la correcta interpretación de este texto. Mientras que el diablo viva y esté en el mundo, él no dejará de atacar este capítulo. Su objetivo es, por tanto, suprimir directamente las buenas obras, tal como sucedió bajo el papado, o instituir falsas buenas obras y una santidad ficticia, tal como ahora lo empezó a hacer por medio de los nuevos monjes y espíritus cismáticos. Es fascinante cómo lo que Lutero está describiendo aquí es ese doble objetivo que tiene Satanás: o eliminar las buenas obras y la práctica de buenas obras, o inventar falsas buenas obras, perdón. No solamente es lo que estaba sucediendo en torno al tiempo de la Reforma, los romanistas eliminando las buenas obras como necesarias para la iglesia entera, o los cismáticos anabaptistas inventando e instituyendo falsas buenas obras, sino que es justamente esto lo que Jesús confronta en los escribas, que reducían la gravedad de la ley, y los fariseos, que inventaban nuevas leyes paralelas a la ley de Dios. Y esto casi como que demuestra cuán cierto es lo que Lutero está discerniendo aquí. Es Satanás mismo quien intenta movernos o para un lado o para el otro, o para el lado de diluir la demanda extrema de la ley, o para distraernos con falsas buenas obras de justicia propia y de invención propia, con las que queremos ofrecerle algo a Dios, omitiendo lo que la ley misma hace sobre nosotros. Un tercer autor que quería traer aquí en la historia de la interpretación es David Scaer. Él hace un recorrido por la historia de la interpretación que no voy a señalar aquí, pero sí el año pasado en un video que ahora vamos a hacer referencia, ahí detallo un poquito o resumo un poco el recorrido por la historia de la interpretación de Mateo 5 en David Scaer. Scaer, frente a toda la historia de la interpretación, dice: Mateo en realidad es una catequesis. El Sermón del Monte es el inicio de la catequesis, son los rudimentos sobre la identidad de Cristo. La cristología era la llave que abría a los catecúmenos el entendimiento del mensaje. Para ellos el sermón no era un código de leyes, sino un catálogo de promesas que Jesús ya había cumplido en bien de ellos mediante su propia persona. Lo que más tarde se tildó de demandas imposibles y simple tratado de moral, de hecho, eran descripciones de Jesús. Separar la cristología del Sermón del Monte y su mensaje es convertirlo de evangelio en ley. Hacer otra cosa entonces, a lo que Scaer está planteando aquí, el Sermón del Monte y nuestro texto primordialmente como descripción de la justicia de Cristo y de la justicia que Cristo nos otorga o nos imputa, es transformar a nuestro texto en mero moralismo antropocéntrico, concentrado en el humano y no en Cristo. Considerando esto, especialmente lo que Lutero y lo que Scaer traen, aprendiendo de la historia de la interpretación del texto, nuestro texto debe, o nuestra comprensión del texto no debe anular la demanda radical de la ley que pesa sobre nosotros. Y esto hace imposible la propia justicia. Yo no puedo pararme y responder al Sermón del Monte por la vía de los escribas que intentan alivianar el peso de la ley, ni tampoco por la vía de los fariseos que intentan
inventar nuevas leyes. La demanda de la ley del Antiguo Testamento, y que Jesús aquí está volviendo a abrir y a reafirmar con todas las letras, simplemente hace una cosa con nosotros primero y principal: nos tritura, nos fulmina en nuestra propia justicia. La lectura de nuestro texto no debe hacer otra cosa que esto: exponer la radicalidad de esa ley y la imposibilidad de responder por vía propia, por justicia propia. Cristo mismo afirma diciendo que Él no ha venido a anular esta ley, sino a darle cumplimiento. Y lo hizo reafirmando la radicalidad o el peso de toda la ley, exponiendo el sentido propio de la ley, como lo vamos a ver en los siguientes versículos, en el domingo siguiente, en el trienal, sujetándose él mismo a la demanda por obediencia activa y sujetándose él mismo a la condena de la ley por obediencia pasiva, es decir, sufriendo la ira de Dios pronunciada por medio de la ley y la condena de la ley, a fin de quitarle el aguijón a la ley. Él pagando nuestra culpa y satisfaciendo la ira divina, reconciliando al Padre con el mundo, ahora le quita el aguijón a esa ley. Y así inaugura en su propio cuerpo una humanidad que da verdadero cumplimiento a la ley. Lo que Pablo dice así en Romanos 8, 1 al 4 es un gran texto que me parece que es una clave fundamental para ubicar estas piezas que estamos poniendo aquí sobre la mesa. Cristo sí cumplió la ley, pero al hacerlo y al reconciliarnos con el Padre, habilita toda una nueva humanidad que sí puede obedecer la ley en forma agradable al Padre, no porque nuestra carne ahora sea capaz y potente por sí misma, sino porque en el Espíritu que lo resucitó a él de entre los muertos, Espíritu en el que somos bautizados y justificados, en ese Espíritu la Iglesia ahora puede no solamente pararse delante de la ley para ser fulminada, sino también pararse delante de la ley para, en gozo, obedecerla con un corazón gozoso, con un corazón voluntario y dispuesto, así volviendo a ser hijos amados por el Padre e hijos que aman la voluntad del Padre y que la cumplen en la debilidad de nuestra carne, pero en la justicia perfecta de Cristo. Y así cumplimos de un modo que al Padre agrada por primera vez. Sin Cristo esto es inexistente. Por Cristo esto ahora es una realidad, la nueva obediencia de la Iglesia. El Evangelio nos imputa la justicia de Cristo, y es esa justicia de la fe, justicia pasiva, la que produce frutos de buenas obras, como justicia activa. Aquí entra el llamamiento a ser sal y luz del mundo. Pasando en limpio, entonces, en el esquema que habíamos resumido hace un momento, la última parte en la que Jesús habla sobre el lugar que la ley sigue teniendo, Él no la elimina, Él la reafirma, Él la cumple por nosotros, y Él demanda que la Iglesia tome en serio esa ley. Toda esta última sección del Evangelio del domingo casi funciona como requisito necesario para el llamamiento inicial del texto del Evangelio. Ser sal y luz del mundo no es posible sin lo último que describe Jesús aquí, que la ley tiene total fuerza sobre nosotros y nos tritura y elimina nuestra justicia propia, que Él vino a cumplirla y la cumplió para nosotros, y que de esa forma la Iglesia puede tomar en serio esa ley, no despreciándola. Otra vez, pasando en limpio esto, o tal vez articulándolo en forma un poquito más detallada, nuestro texto abre
gran parte de nuestra historia y nuestra historia en torno a la ley. Cristo abre un reino que reafirma el lugar de la ley. Y esta ley fulmina toda nuestra pretensión de justicia, pero al mismo tiempo, Cristo, al reafirmar el lugar de la ley, asume nuestro lugar para satisfacer esa ley, muriendo, obedeciendo primero en forma activa y muriendo como condenado en nuestro lugar. Esto, su sacrificio suficiente, inaugura una nueva humanidad justificada, perdonada, limpiada y declarada justa, hecha justa. Y hecha justa para buenas obras. Así Él entonces nos llama a ser sal y luz del mundo. No solamente porque tenemos la justicia pasiva, sino porque ejercitamos la justicia activa. Noten cómo nos lleva el texto casi por todo este recorrido considerable de Cristo asumiendo la ley, afirmando la ley, asumiendo la ley en nuestro lugar, pero al mismo tiempo habilitándonos para la ley nuevamente en nuestro llamamiento como sal y luz del mundo. ¿Preguntas, hermanos, o comentarios sobre esto? Sí, pastor. Bueno, estaba recordando un texto que leí y bueno, en cuanto a la falsa o la incorrecta interpretación de la fe, al convertirla ella en una obediencia, ¿no? Esto demuestra esta segunda parte de que Cristo asume nuestro lugar para satisfacer la ley y nos entrega todo a nosotros sin que nosotros merezcamos nada de ello. Realmente esto es consolador y no nuevamente ley, porque si terminamos diciendo que la fe es obediencia, bueno, seguimos convirtiendo el evangelio en ley que mata, ¿no? Tal cual, tal cual. Obviamente a la misma fe se la puede transformar en una obra de ley que es dejada de lado o dejada afuera por las partículas exclusivas de Pablo. Sin las obras de la ley somos justificados, incluyendo la obra de la ley de la fe meritoria, ¿no es cierto? Tal cual. La fe es vacía en sí mismo y es el instrumento con el que, esa fe vacía es el instrumento con el que se inaugura o con el que Cristo mismo inaugura en él una nueva humanidad. Transformar a la fe en meritoria la ubica a la fe como parte de nuestra pretensión de justicia, en el cuadro verde, ¿no es cierto? Decir, bueno, porque yo tengo fe, entonces cumplo la demanda de Dios de que seamos creyentes para poder ser justificados. Bueno, no, eso está tomando a la fe como una obra meritoria y está ubicándonos a nosotros junto con los fariseos o los escribas en una pretensión de justicia propia. La fe es dada por Dios como instrumento hueco, vacío, un instrumento de recepción de una justicia ajena, que es la justicia del Cristo que asume nuestro lugar para satisfacer la ley. Tal cual. Así que buen punto que tal vez es importante dedicar tiempo para instruir a nuestras congregaciones. La fe no funciona como la buena obra con la que yo compro la salvación, porque eso me ubica precisamente así donde la ley del Antiguo Testamento me fulmina y Cristo me fulmina junto con esa ley al reafirmar su función destructora de toda pretensión humana. La fe es el órgano que el Espíritu Santo crea adentro mío para recibir una justicia ajena, la justicia que Cristo logró obedeciendo la ley, Él, para mí,
y la justicia que Cristo logró al reconciliar al Padre conmigo porque ofreció el sacrificio suficiente. La justicia mía es la de Cristo, y está ubicada en el cuadro amarillo aquí en pantalla, no está ubicada en el cuadro verde. Y esa justicia externa me es dada absolutamente contra todo mérito, por misericordia, por gracia. La fe funciona como el órgano que recibe esa justicia externa y la hace mía, esa justicia de Cristo, ¿no? Ahora, el Sermón del Monte no termina en el cuadro anaranjado, y nuestro texto del Evangelio del domingo no termina en el cuadro anaranjado, de que somos justificados por la fe, punto, terminó la historia. No, el Sermón del Monte abre en realidad con el llamamiento del Señor a ser sal y luz del mundo. Entonces el recorrido casi que en la predicación deberíamos hacer es el recorrido completo. Como Cristo reafirma el lugar de la ley para fulminar nuestra pretensión de justicia, reafirma el lugar de la ley para Él asumir nuestro lugar y satisfacer esa ley, logrando la reconciliación con el Padre, logrando nuestra justicia, o la justicia para nosotros, y nos la imputa haciéndonos justos a fin de que seamos sal y luz del mundo. Entonces el recorrido termina en buenas obras, en nuestras buenas obras que agradan al Padre por causa de Cristo, y por vía de todo este recorrido un poco largo, si se quiere, pero recorrido que necesitamos enseñar o instruir a nuestra gente. Con respecto, no sé si Samuel responde esto, o si hay otro comentario o pregunta. Muchas gracias. Muy bien. No, gracias a ti, Samuel. Rápido, algunas observaciones litúrgicas. En el leccionario trienal estamos, como también en el anual, todavía en el tiempo de Epifanía, aunque el anual ya está mirando hacia la Cuaresma. El domingo pasado se celebró la Transfiguración y ahora ya empieza a mirar hacia la Cuaresma. El trienal no mira todavía a la Cuaresma. Todavía casi mira para atrás a la aparición de Cristo en escena, su irrupción, y nuestro texto, Mateo 5, ocupa básicamente esta misma función, hablando de para qué vino este Cristo y cómo el sermón inaugural del Sermón del Monte expone esto. Cristo vino para crear, no para anular la ley, sino para afirmarla y cumplirla por nosotros y habilitarnos a nosotros a una justicia nueva. Y Cristo vino para llamar a su iglesia a fin de ser sal y luz del mundo. Así que nuestro domingo todavía no está mirando hacia la Pascua, hacia la Cuaresma, sino que está mirando todavía a la irrupción de Cristo en escena y la realidad del reino que Él abre con su ministerio y con su predicación también. El domingo próximo tenemos este otro texto, a continuación, las antítesis sobre la ley. A ustedes antes se les dijo XXX, pero yo ahora les digo esto y esto. El año pasado, decía hace un momento, el año pasado grabamos un video sobre ambos textos casi, sobre el texto de hoy y el texto del domingo. Ese es el link en el espacio del Instituto Martín Lutero, en el que está el video que cubre parte de ambos textos. El videíto es el sexto domingo después de Trinidad anual. Es el texto del Sermón del Monte del año pasado que cubre este domingo, o el texto de este domingo y el del domingo siguiente también, si quieren después echarle una mirada. Y acá paso por encima un poquito de esto. Son las otras lecturas que tenemos este domingo. Isaías 58, la demanda de un verdadero cumplimiento de la ley. Salmo 112, la descripción del justo que verdaderamente cumple la ley.
y 1 Corintios 2, hablando acerca de la sabiduría y la justicia que Cristo es para nosotros. El tema tan amplio que hemos visto en esta especie de mapa de ruta del texto del domingo es una gran oportunidad para enseñar la doctrina central de la Iglesia, la justificación por la fe y no por las obras, pero el lugar que las obras siguen teniendo para los cristianos. Un texto básico es el esquema de la Confesión de Augsburgo, y que realmente está recorriendo nuestro texto. La exposición de nuestro pecado y lo fulminados que somos bajo la ley, la doctrina de la justicia de Cristo y cómo Él se ofrece como sacrificio expiatorio a fin de justificarnos, artículo 4 y 5 de la Confesión de Augsburgo, y esta justificación nos habilita para buenas obras, que no son aquello con lo que negociamos nuestra salvación, sino que son el fruto de esa justicia de la fe que se nos imputa, se nos cuenta. Así que casi el esquema de los primeros artículos de la Confesión de Augsburgo es lo que tenemos en realidad en el recorrido, en el mapa de ruta de nuestro texto. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero dejo ahí en pantalla una elaboración un poco más detallada, especialmente en los últimos escritos de las confesiones, artículos de Ismael Caldá y especialmente declaración sólida de la Fórmula de Concordia, sobre grandes aspectos de este mapa de ruta. Cristo fulminando toda nuestra pretensión de justicia, Él asumiendo nuestro lugar para satisfacer la ley en nuestro lugar, y Él inaugurando una humanidad justificada y justa, de modo que produce buenas obras, no para negociar la salvación, pero ciertamente que valora el lugar de las buenas obras como parte necesaria de la vida de la Iglesia en el mundo. Hermanos, estamos en tiempo, no tengo un esquema de sermón aquí, pero obviamente la ley y el Evangelio es bastante obvia aquí en esa estructura, y que personalmente creo que desde un punto de vista exegético necesitamos recorrer para exponer de dónde sale el llamamiento a hacer sal y luz del mundo y de qué está hablando Cristo al reafirmar el lugar de la ley. Está hablando de una ley que no ha de ser licuada o reducida en su peso, sino que con todo su peso nos fulmina en nuestra justicia propia, pero que al mismo tiempo Él mismo viene a cumplir en nuestro lugar para habilitarnos a la nueva justicia por imputación, porque esa justicia suya se nos cuenta para nosotros y nos hace efectivamente justos para una vida justa en el mundo. Esto me parece que es claro en la estructura de ley en segundo uso, evangelio en los dos cuadros intermedios amarillo y naranja, y ley en tercer uso en el cuadro azul. Recorrido que creo que es propio para nuestro texto y desde donde necesitamos leer a nuestro texto y exponerlo en la predicación. No sé si hay preguntas o comentarios, hermanos. Pensaba un poquito el tema de la luz, ¿no? Y por ahí al hablar del tercer uso de la ley, no sé si se podría usar el ejemplo, bueno, nosotros y Cristo, o Cristo y nosotros es como el sol y la luna, ¿no? No tenemos luz propia, nosotros somos la luna, ¿no? Que brilla por causa de la justicia y la luz de Cristo, ¿no? Esa luz que vamos a compartir es la luz de Jesús, ¿no? No es la nuestra propia. Tal cual, tal cual. Obviamente a la luz, quizá el referente normal de la luz, de la imagen de la luz en las Escrituras, está ligada con la sana doctrina que
irrumpe en medio de las tinieblas, ¿no? Cosa que en este caso obviamente tiene ese sentido también. No obstante, en el caso de nuestro texto, no a costa del lugar que las buenas obras tienen. Y como vos bien traes, esas mismas buenas obras que uno podría decir, bueno, son las buenas obras que un pagano también puede hacer o que un hipócrita puede hacer. Claro, sí, son idénticas a los ojos del mundo, pero obviamente no idénticas a los ojos del Padre, que se deleita en las buenas obras de sus hijos, que aman a la ley de Dios y que aman su voluntad y que las hacen en Cristo. No obstante esto, el texto, por el caminito este que estábamos diciendo, y por el hecho de que somos llamados a ser luz del mundo, no sin Cristo, sino solamente a partir de la justicia que Cristo logró al obedecer la ley en forma perfecta y que nos imputó a nosotros en la hora de la justificación, o en cada hora de ser justificados nuevamente. Esa justicia pasiva o justicia ajena es la que se transforma en justicia activa. De modo que la buena obra mía que se vuelve luz para el mundo no es otra cosa que la justicia de Cristo mismo. Así que tal cual, lo que tal vez la imagen que vos traes de sol y luna es totalmente propia o apropiada, o casi como que uno podría decir, la luz con la que la luna ilumina no es propia, es solamente el rebote y el reflejo de una luz ajena, la del sol, Jesucristo. Es exactamente en ese sentido que somos luz del mundo, como luna que rebota y que refleja una luz ajena, la de Cristo mismo, irrumpiendo en el mundo e iluminando en las tinieblas, también por medio de las buenas obras que la Iglesia lleva a cabo en el mundo, ¿no? Y que los habitantes del mundo contemplan y por la que terminan dando gloria a Dios o exaltando al Padre. Está buena la imagen y me parece que tiene toda la carga cristológica. Hoy decíamos, tal vez parece un poco atrevido darnos a nosotros esta función cristológica de ser luz del mundo. Bueno, no, en realidad sigue siendo la función cristológica. Él es la luz del mundo en su iglesia, por medio de su iglesia. Porque la buena obra de la iglesia no es otra cosa que la justicia de Cristo penetrándonos y trasluciéndose a través de nuestros actos. Bien, hermanos, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a terminar orando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por la compañía y bueno, deseo que el Señor bendiga la predicación de ustedes el domingo. Vamos anunciando ya el viernes próximo. Tenemos el miércoles, en principio, en teoría, vamos a tener la lectura del Evangelio. Yo creo que para los dos leccionarios, si mal no recuerdo, anual y trienal va a servir. Y el viernes tenemos un video extra que va a quedar ahí en la plataforma sobre una introducción litúrgica para los periodos que vienen, de Cuaresma, Pascua y Pentecostés. Así que si quieren asistir, viernes, bienvenidos, viernes a la tarde, después pasamos bien el dato de a qué hora, pero si mal no recuerdo es la misma hora que este mismo video. Y si no pueden estar, va a estar ahí subido a la plataforma como introducción general litúrgica para los ciclos que vienen ahora en el
año litúrgico. Hermanos, bendiciones y que el Señor los acompañe y guíe también. Muchas gracias, pastor.